Celebra hoy la iglesia la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Él apareció posteriormente, no estaba entre los 12. El evangelista Marcos inició su camino escuchando a Pablo, escuchando a Pedro. En otras palabras, como que se hicieron discípulos de Pedro y de Pablo. Estuvieron muy de cerca con ellos. Y en las cartas de Pedro, por ejemplo, encontramos cómo Pedro se dirige a Marcos, lo considera un hijo espiritual por su capacidad, por su elocuencia, por su cercanía al misterio de Cristo, que aunque no lo conoció en vida, Marcos abrió el corazón a la acción de Cristo. Cristo lo tocó, Cristo resucitado lo transformó y es un gran hombre, excepcional, muy especial para evangelizar, para predicar. Y obviamente, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, directamente de Marcos, habla acerca de cómo creyendo en el Señor le acompañarán unas señales milagrosas. Podrán expulsar demonios, podrán imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, tomarán serpientes en sus manos y no les hará ningún daño. Vemos la potencia de fe que hay en Marcos, una total confianza absoluta en el Señor, que capacita a sus elegidos, que nos capacita a todos para poder responder a las exigencias de la vida. Que a todo aquel que le diga sí al Señor y abra su corazón, Dios hace maravillas en él y a través de esa persona. Tenemos todos estos relatos tan maravillosos del Evangelio de Marcos que muestran las obras potentes de Jesús. Señales milagrosas, signos prodigiosos, acciones especiales. ¿Todo por qué? Porque Marcos ha abierto el corazón al Señor. Y aunque, como digo, no lo conoció directamente, él tiene referencia de Pablo, de Pedro, y ahí fue construyendo su vida espiritual en torno a Cristo resucitado. Pero también en él hay mucha humanidad. Al fin y al cabo es un ser humano como usted y como yo. Y hubo también en él dificultades de relación. Con Pablo tuvo diferencias. Se separaron del trabajo pastoral, de la misión. Hubo malos entendidos entre ellos. Por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio, perdón, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice que Marcos, que también es llamado en el libro de los Hechos Juan Marcos, ese es el nombre realmente de él, dice el texto que él no quiso embarcarse con Pablo hacia Panfilia porque no estaba de acuerdo y él se regresó hacia Jerusalén. Es decir, no voy con ustedes a la misión. Luego observamos en el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 36 al 40, que Bernabé, otro hombre de Dios, le dice a Pablo, contemos con Marcos para la misión nueva que tenemos ahora. Y Pablo le dice, no quiero que venga con nosotros porque él nos dejó abandonados en Panfilia. Entonces no va. Vemos también un Pablo muy humano, con diferencias, malos entendidos. Y esto sucede porque eran situaciones muy sencillas de manejo. Los malos entendidos iban, según como lo relata la Escritura, en cuestiones de cómo evangelizar, de qué camino tomar. Entonces uno decía que mejor este camino, el otro más bien hagámoslo esta forma. Y bueno, se crearon las diferencias y bueno, hubo rupturas en la amistad. Y de ese mismo episodio, Bernabé entonces le dice a Pablo, si no vamos con Marcos, yo tampoco voy contigo.
Entonces vemos que hay mucha debilidad en nosotros, seres humanos. A veces no nos entendemos, tenemos diferencias. Pero a todos ellos, en todo eso está la gracia de Dios. Lo que tengo que aprender a ver, no a dioses, ni en los sacerdotes, ni en los religiosos, ni en los laicos, no son dioses, son seres de carne y hueso, que tienen diferencias, que tienen temores, que tienen también miedos, tienen muchas cosas por qué sanar, tienen un pasado también de dolor, todo lo tenemos. Y que a veces, aunque seamos muy entregados a Dios y estemos en este camino, pues está nuestra debilidad. Y por ello está la capacidad de ser compasivo entre nosotros mismos, de entendernos y comprendernos. Aunque vuelvo y lo repito, sea alguien con mucha experiencia en el camino de Dios y lleva muchos años, también es de humano errar. Con esto pues obviamente no quiero tampoco decir de que hay que ser alcahuete con todo lo que sucede. No, obviamente no. Estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero hay que buscar siempre el punto de comunión que es Cristo Jesús, que te envía a ti, que me envía a mí, a que hablemos de Él, lo hagamos presente en el corazón de las personas. A veces nos quedamos perdiendo el tiempo en discusiones en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros hogares. Perdemos el tiempo en discusiones de cómo hacer las cosas, de cómo tienen que ser. Y no llegamos al punto de esclarecer qué quieres Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios cuando yo me enfrento a una situación, a un proyecto, a un negocio, a un trabajo, al estudio o a un proyecto pastoral. ¿Qué es lo que quiere Dios? De repente se me ocurre pensar, si Pablo y Marcos y Bernabé hubiesen orado pidiéndole al Señor que los ilumine, que es lo más conveniente, dónde tiene que ser la misión, cómo hacerla, posiblemente las cosas habrían sido distintas. Pero bueno, en medio de esas imperfecciones, trabaja Dios. En medio de las imperfecciones nuestras y limitaciones, trabaja Dios. Y es lo que tenemos que aprender a ver eso. Que en mi hermano está el Señor, y aún con sus limitaciones y deficiencias o pecados, Dios puede hacer una obra maravillosa. Por ello yo tengo que siempre amar lo que hace Dios en el corazón de todos. Lo que hace Dios a través de las personas. Aún de pronto no estemos de acuerdo, aún no nos guste algunas cosas, pero es una persona que ha sido llamada por el Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude siempre a estar en comunión, en unidad, buscando la gloria de Dios, buscando el beneficio de todos. Y dejemos de pronto tanta riña o quizás, tantas rupturas que se han generado por modos de sentir, de pensar y de hacer. Hay que madurar humanamente para que dejar que ese evangelio de Dios siga transformando, siga haciendo vida en nosotros y no vamos a entorpecer el plan de salvación, entorpecer los planes de Dios, que es evangelizar, salvar muchas almas, llevar muchas almas a los pies del Señor. Que el Señor te bendiga y te acompañe. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.